de Chile, máster en Derechos Humanos, Estado, Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, diplomada en Estudios Socioambientales por la Universidad de Chile y en Ecología Social y Política por la Universidad de Santiago. Ha dedicado su carrera profesional a la defensa de la naturaleza y de las comunidades afectadas por la injusticia ambiental. Posee publicaciones en Derecho Ambiental y Administrativo en temáticas sobre justicia, participación, bienes comunes e institucionalidad ambiental. Docente en la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, fundadora y directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental. Alejandra, te doy la palabra y de nuevo muchísimas gracias por hacer parte de este webinar. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y también por la organización, a Felipe, a toda la universidad, por invitarme. Me siento muy honrada también de compartir con las ponentes y los ponentes que me acompañan. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia desde Chile, que tiene institucionalidad ambiental especializada y que tiene tribunales ambientales especializados funcionando desde el año 2013. Durante mi carrera, mi desarrollo profesional, he litigado en los tribunales ambientales desde sus inicios, por lo tanto puedo comentarles sobre las expectativas cumplidas, las expectativas no cumplidas, las brechas que tenemos todavía, y un poco contarles la experiencia desde Chile. Yo no tengo una presentación, pero sí les quiero compartir para que vean la ley de tribunales ambientales. Hay algunas cosas que quiero comentarles para ya entrar en tierra derecha. Primero, el concepto. Son órganos jurisdiccionales y son especiales, que es un poco lo que se planteaba, ¿no? Y están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. Eso significa que las decisiones que toma el Tribunal Ambiental son revisadas jurisdiccionalmente por la Corte Suprema a través del recurso de casación, en términos generales. Y su función, esto es súper importante, es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Entonces, ahí tenemos una primera cuestión relevante, ¿no? ¿Cuál es la función del Tribunal Ambiental? Es resolver las controversias medioambientales que están dentro de la esfera de su competencia, obviamente. Es así de escueta la ley. Sin embargo, más adelante les voy a comentar, esto tiene una relación, un vínculo con la Constitución actualmente vigente, actualmente en proceso de revisión. Estamos en Chile viviendo un intenso momento constituyente. Por primera vez en nuestra historia estamos abriendo la posibilidad de discutir una constitución, de ponernos de acuerdo como ciudadanía en cuáles van a ser las reglas del juego en Chile. Lamentablemente no tenemos una historia o una cultura constituyente, por el contrario, todas nuestras constituciones han sido impuestas por la fuerza en momentos históricos álgidos. Y eso es lo que está hoy día en juego y también es muy relevante porque estos temas también los estamos discutiendo. Y lo segundo relevante es la integración y el nombramiento, en términos generales. La integración es mixta, tenemos 2 ministros o ministras con título de abogado o abogada, y un ministro o ministra técnico, así le decimos, que es un licenciado o licenciada en ciencias con especialización en materias medioambientales. No es más detallado que eso la ley. Hemos tenido ministros con conocimientos en economía, con conocimientos en ingeniería forestal, etcétera. Y eso tiene cosas muy buenas, sobre todo cuando la materia que se está discutiendo tiene que ver con eso. Una dificultad sí que tenemos y que tiene que ver con cómo fue creada la ley. La institucionalidad ambiental en Chile existe después de que Chile se unió a la OCDE. Según los reportes de la OCDE, Chile tenía muchísimo que mejorar en materia medioambiental. Todavía Chile tiene muchísimo que mejorar en materia de igualdad y de equidad. Chile es uno de los países más desiguales. Y bueno, como Colombia también, la región también es muy desigual. Entonces hubo muchas presiones de muchos lugares para que surgiera finalmente la institucionalidad ambiental. Entonces es una institucionalidad que se creó para cumplir los estándares internacionales que se nos exigían,
pero no venía de una cultura, y esto yo creo que es el meollo de lo que quiero plantearles, no venía de una cultura de protección del medio ambiente o de la naturaleza. Estamos viviendo las consecuencias más duras de años, de siglos, de haber considerado a la naturaleza como un lugar fuera de nosotros, como seres humanos, desde donde extraemos recursos, de manera ilimitada, de manera descontrolada, de manera desmedida. Chile además es un país excesivamente capitalista, es un país que en su constitución, impuesta en dictadura, se definió al Estado como un Estado subsidiario. Eso quiere decir que los derechos están a cargo de los privados, o sea, el ejercicio de los derechos, la posibilidad, todo queda en manos del mercado o de la familia, y lo que eso no puede hacer, lo hace el Estado. Por eso tenemos salud pública y privada, y la salud pública es de mala calidad, y tenemos educación pública y privada, y la educación pública es de mala calidad, etc. Entonces, quiero plantear que esta institucionalidad ambiental no fue creada necesariamente o no tuvo en consideración exclusivamente la protección de la naturaleza, sino una correcta administración de los bienes naturales o de los llamados recursos naturales, que son además bienes comunes. Entonces, eso trae como consecuencia que el ministro será nombrado por el presidente de la República con acuerdo del Senado de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema. O sea, están los 3 poderes del Estado involucrados en el nombramiento de ministras y ministros en el Tribunal Ambiental. Eso para que todos quedaran conformes, pero es un nombramiento que excede con mucho al nombramiento a la tramitación de cualquier otro ministro, cualquier otra ministra, cualquier otro tomador de decisiones en el país. Y eso trajo como consecuencia que, por ejemplo, el primer tribunal ambiental, en Chile hay 3 tribunales ambientales, el primero que entró en vigencia fue el segundo, el primero que entró en funciones, que es el de Santiago, la capital. Chile es una larga franja angosta de territorio, entonces tenemos un tribunal en el norte, que es el de Antofagasta, en el centro, que es el de Santiago, y en el sur, que es el de Valdivia. Y el de Antofagasta costó muchísimo que pudiera entrar en funciones porque no había nombramiento, porque no había jueces, no había alguien en quien estos 3 órganos del Estado se pusieran de acuerdo, entre otras cosas por las presiones económicas. La presión que ejerce la minería en el norte de Chile, sobre todo, hace que muchas de las personas que podrían ser idóneas para ocupar estos cargos tengan de una u otra manera conflictos de interés con la minería. Entonces, son 3 tribunales y tenemos 3 tipos de competencia, que esto es lo otro que yo les quiero mostrar muy rápidamente para no aburrirnos y extendernos excesivamente. El Tribunal Ambiental tiene 3 competencias. Una competencia, voy a ir de lo simple a lo complejo. La más simple, y en la que no me voy a detener, es la consulta, aquí está, la reclamación, no, perdón, acá, la que no tiene ninguna muestra de nada. Es la autorización de medidas que tome la Superintendencia del Medio Ambiente cuando se tomen decisiones relevantes respecto de los procedimientos sancionatorios contra los titulares de proyectos en términos generales. Es una competencia de consulta. Luego tenemos la competencia de la responsabilidad por daño ambiental, que es una responsabilidad civil extracontractual, es una reparación del medio ambiente dañado, es una reparación que requiere para que se realice que la actora, la demandante, quien está sufriendo el daño ambiental, cumpla un estándar probatorio similar a el de responsabilidad civil. No hay al menos expresamente, no hay normas probatorias especializadas para alivianar la carga de la prueba, de la víctima en este caso, y ese es uno de los grandes problemas que yo veo en el Tribunal Ambiental.
Esta especialización que es muy buena, tenemos sentencias que son muy técnicas, que incluso de repente son difíciles de entender, sentencias largas, sentencias complejas, pero sentencias que entran de lleno y al fondo y al detalle del asunto. Pero eso es delicado para las comunidades que no tienen los medios económicos, no tienen los medios materiales para poder cumplir ese estándar de prueba. Y aquí vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no? Este es otro problema de fondo, que no va a resolver una judicatura especializada. Yo también tengo mucha esperanza tengo más esperanza en Colombia sí que en Chile, pero me gustaría que ambos países firmaran y ratificaran el convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú, para poder tener una herramienta que nos pudiera garantizar los derechos de acceso a la justicia ambiental, acceso a la información, acceso a la participación, acceso a la justicia ambiental. Y estas tres cuestiones que son tan relevantes para la toma de decisiones en materia medioambiental en cuanto al fondo, no en cuanto a la forma o a los procedimientos, no está ampliamente, muchas gracias, no está ampliamente regulada ni está ampliamente reconocida. Entonces, sucede que al no tener, por ejemplo, las comunidades acceso a la información, a elaborar información, y el Estado al no elaborar tampoco esa información, resulta que las decisiones se toman en base a la información que elabora los titulares de proyectos contaminantes a los que en general se oponen las comunidades que defienden los territorios. Ese es un problema de justicia ambiental, de acceso a la justicia en todos los ámbitos. Y la otra gran competencia que tiene el Tribunal Ambiental es el contencioso administrativo, que son todos los otros numerales. Aquí hay 9 numerales, no me voy a detener en ninguno de ellos, pero sí quería hacer este gran distinción entre los tres tipos de competencia. Y en materia de contencioso administrativo también tenemos un gran problema porque las decisiones en materia ambiental las toma el Poder Ejecutivo por regla general. En Chile el principal instrumento de gestión ambiental que tenemos es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que debiera operar en base al principio preventivo, incluso al principio precautorio. Sin embargo, la tramitación de los proyectos, de la evaluación de los proyectos, luego de la decisión administrativa viene una revisión administrativa, un recurso administrativo y luego viene el recurso judicial, digamos. Entonces, además de que el tiempo es excesivo, los plazos son bien inequitativos. La comunidad, para la participación ciudadana, por ejemplo, tiene un plazo muy acotado respecto de, por ejemplo, el titular del proyecto cuando revisa su proyecto, cuando le hacen preguntas sobre su proyecto, para ser muy concreta, el titular del proyecto presenta su proyecto e insisto, solamente para hablar del sistema de evaluación de impacto ambiental, en 15 minutos no puedo hacer un recorrido más extenso sobre toda la institucionalidad ambiental, pero también es parte de cómo entendemos este tribunal ambiental. Entonces, cuando el proyecto no en todos los casos la participación ciudadana es obligatoria, y en algunos casos la comunidad tiene que pedirla, y tiene un plazo muy acotado para pedirla, para saber de la existencia del proyecto, para entender de qué se trata el proyecto, para buscar asesoría, para elaborar observaciones y para hacerlas llegar a la autoridad. Mientras el titular tiene, cuando le hacen preguntas para que aclare sobre su proyecto, se puede suspender el procedimiento incluso hasta 1 año. Entonces es bien inequitativa el acceso a la justicia ambiental en Chile, y por eso yo soy de la idea de no considerar a los tribunales ambientales como una panacea, porque no lo son, pero sí considerarlos dentro de un engranaje, dentro de un sistema de protección de la naturaleza que es muy necesaria y que si no nos vamos a morir porque el planeta se nos va a quemar pasado mañana, si es que no consideramos la protección de la naturaleza para poder continuar con nuestras vidas. Ya lo señalaba la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta relación íntima que existe entre el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente sano. Entonces, las injusticias ambientales estructurales
lejos de resolverlas al Tribunal Ambiental, se corre el riesgo de profundizarlas. Y ese es un riesgo muy, muy alto que yo creo que se debe reconocer. No me quiero extender más, me imagino que en la ronda de conversación y de preguntas vamos a poder conversar un poquitito más sobre esto. Muchas gracias. Alejandra, nuevamente, muchísimas gracias por tu intervención. Quiero hacer un muy pequeño paréntesis para comentarles que por un problema de navegación no pudimos incluir el enlace de Menti acá en la plataforma de Zoom. Sin embargo, los invitamos a los participantes, a todos los que nos estén viendo, que en la página de Derecho Universidad El Bosque, en Facebook, pueden hacer todas sus preguntas y ahí también incluimos el enlace de Mentimeter para que puedan enviarnos todas las preguntas que ustedes quieran y adicionalmente nos puedan informar a quién quisieran dirigirle esa pregunta. Cierro ese pequeño paréntesis y a continuación seguirá la intervención del doctor Oscar Darío Amaya Navas. El doctor Oscar Darío Amaya Navas es abogado con especialización en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con estudios de postdoctorado en la Universidad de Zaragoza, España. Se ha desempeñado como viceministro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación y actualmente se desempeña como consejero de Estado. Además, se ha destacado como autor de varias publicaciones y es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Amaya, le doy la palabra y nuevamente muchísimas gracias por hacer parte de este panel. Gracias, Carlos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Por supuesto, agradecerle a usted, al doctor Felipe Clavijo, al decano, al doctor Escobar, la invitación para ser parte de este conversatorio, de este foro esta mañana y intercambiar con ustedes algunas opiniones sobre el tema de los tribunales ambientales, a propósito de la firma de Colombia y de su aprobación en fase legislativa del acuerdo de Escazú. Como bien lo dice la doctora Gloria Amparo, llevamos muchos años en esto compartiendo debates, reflexiones, encuentros, conversatorios sobre la conveniencia, la necesidad, la importancia de que tengamos tribunales ambientales. Y de verdad nos ha servido mucho, doctora Alejandra Donoso, nos ha servido mucho la experiencia de Chile, ¿no? Por lo menos conocerla, entenderla, por supuesto, como usted lo acaba de decir muy bien, los tribunales no son la panacea, pero ayudan mucho en la defensa integral institucional, digamos, dentro de la cadena de un Estado social de derecho, de separación de poderes. Yo, pues, rápidamente también tengo, llamémoslo, 5 reflexiones muy rápidas, muy concretas, en relación al tiempo, para plantear mi opinión sobre el tema del acuerdo de Escazú. La primera, Escazú es un instrumento regional. Bien lo han expuesto Alejandra y Gloria Amparo. Este es un acuerdo hecho digamos, a lo caribeño. Es un acuerdo hecho para Sudamérica, para América Latina, que lee la idiosincrasia, reconoce cómo es el fenómeno ambiental, el manejo de las comunidades. Está muy diseñado, por supuesto, con influencias de Aarhus, el acuerdo europeo de 20 años atrás, en donde hay una gran cantidad de artículos casi que calcados, pero este es un acuerdo diseñado para la cultura, la idiosincrasia y las circunstancias propias de la región, y eso es un avance muy importante, porque no es simplemente un tema de importar una legislación, de importar un tratado, un acuerdo, sino es una discusión que fue larga, que fue extensa, que tuvo muchas reuniones preparatorias y que intentó, yo creo que con éxito, leer la realidad de América Latina y del Caribe. Este es lo dijo el decano Escobar, este es un acuerdo hecho para la región que está leyendo lo que está pasando en la región. Segunda reflexión que yo les quería traer, es un desarrollo, no debemos olvidar que el acuerdo de Escazú, así como Aarhus también lo fue en su momento, es un desarrollo del principio 10 de Río. En el acuerdo de Río, pues no sobra recordarlo para quien no, y contarlo para quien no tiene la importancia, no tiene clara la importancia del tema. La Declaración de Río del 92 es
la primera gran decisión judicial, legal, perdón, de derecho internacional, con muchos jefes de Estado, con una gran preocupación, con una gran sensibilidad que se produce en el caso de Colombia, paréntesis, un año después de nuestra Constitución, pero que en su artículo 10, su principio 10, se ocupan perfectamente de los temas que manejamos. Dice rápidamente el principio 10, el mejor modo de tratar las cuestiones es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Disculpe, me queda leído, pero es muy comprensivo. Información, participación, decisión de Estado, justicia, acceso, calidad de vida, todo encauzado en lo que es el principio 10, uno de los tantos principios de la Declaración de Río, y no hay que olvidar eso, digamos, de dónde viene Escazú, de dónde viene, y tiene, por supuesto, su principal fuente en el principio 10 de Río. ¿Y a esto a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva la mención de este principio que he leído con la venia de ustedes? A una adecuada gobernanza judicial ambiental, a respetar el principio democrático, y a reconocer la necesidad de contar con la gente, que luego es asumido en nuestra Constitución, ahorita lo expuso en el artículo 79, que traslada a un artículo del Código de Recursos Naturales el derecho al ambiente sano, pero luego dice, es con la participación de la gente. Nosotros nos anticipamos a la Declaración de Río en nuestro artículo 79, del artículo del derecho al ambiente sano, y lo que dice nuestro artículo, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Entonces, esa es la segunda reflexión, repito, el principio 10 de Escazú. Tercer lugar, hablemos rápidamente, por supuesto muy sumariamente, de lo que es Escazú. Escazú tiene un preámbulo, sus 26 artículos. Es un acuerdo muy sencillo, muy fácil de leer, muy fácil de asimilar, que se refiere en su primera parte a definiciones, principios, disposiciones generales, y luego pues a la estructura institucional y a los compromisos en general que genera la suscripción de un convenio de estas condiciones. El acuerdo de Escazú fortalece la protección, fortalece la institucionalidad, y está dirigido especialmente a quienes operan y toman decisiones en materia ambiental. Por eso se habla del derecho a la información, no solo, por supuesto, el que opera y toma decisiones, sino el que recibe las decisiones, el que es impactado, que es la comunidad. La comunidad debe tener esa posibilidad de conocer, de tener acceso a los informes, a la información que supone el impacto de los recursos naturales, positivo y o negativo. La participación, cómo esa persona debe ser tenida en cuenta, debe ser contada a la hora de las decisiones que se toman en materia ambiental. Y no es una participación simbólica, no es que lo escuché, chuleé el requisito y no, es participar, es escuchar para involucrar en las decisiones. Este no es un tema formal, no es un tema procedimental, no es un requisito accesorio, es un requisito esencial, fundamental. Y tercero, pues el tema que nos concentra, el acceso a la justicia ambiental, que hay que aclarar, el acceso a la justicia ambiental, como bien lo expuso la doctora Gramparo y se lo he oído varias veces, no es necesaria, no es obligatorio que sea a través de tribunales ambientales. De hecho, en Colombia, hay que reconocerlo, ella misma lo puso en un gráfico resumen, tenemos muy buenas sentencias producidas por nuestros jueces de hoy, por nuestros jueces constitucionales en sede de tutela, por los jueces en sede de acciones populares,
pero la importancia en este momento de hablar de una justicia especializada es dar un paso cualitativo y cuantitativo. Nosotros estamos conscientes, por razón de mi trabajo en el Consejo de Estado, permanentemente visitamos los tribunales del país, en las regiones, los juzgados, hacemos mucho intercambio con los operadores judiciales, y ellos mismos dicen, hombre, qué bueno poder tener instrumentos, qué bueno poder especializar a los operadores de justicia en materia ambiental. Entonces, repito, aquí hay que hacer una precisión. No solo con los tribunales ambientales y jueces ambientales se hace justicia ambiental. De hecho, en Colombia se viene haciendo con muchas dificultades, con muchas presiones, pero la propuesta y el momento oportuno es dar ese salto cualitativo y cuantitativo que dio Chile, y 41 países más tienen jueces y tribunales ambientales, y nos parece que este es el momento por dos circunstancias que confluyen, digámoslo, esencialmente. Primero, pues el acuerdo de Escazú, digámoslo, por dos circunstancias del derecho constitucional y del derecho nacional. En el caso colombiano, la firma del acuerdo de Escazú y próxima, ojalá rápida, aprobación por parte del Parlamento, y en segundo lugar, la suscripción del acuerdo de paz. En Colombia se suscribió un acuerdo de paz después de un extenso debate político, judicial, y que logró en buena hora la firma de un acuerdo de paz en el año 2016. Aquí lo menciono simplemente como titular. En el acuerdo de paz se habla también, en más de 20 de sus normas se incluye la importancia de lo agrario y lo ambiental. Y aquí en el acuerdo de paz se dice, se deben crear una jurisdicción agraria, Ahora voy a decir por qué tiene importancia. El cuarto tema es la relación con los ODS. Los ODS son esos 17 compromisos que Naciones Unidas, a propósito con el apoyo de una diplomática colombiana que fue muy fuerte en la estructuración teórica de los ODS, uno de esos objetivos, el 16, habla concretamente de paz, justicia e institucionalidad. Ese es otro argumento, digamos, para reconocer la importancia de que a través de la firma del Acuerdo de Escazú, de su implementación posterior, estamos cumpliendo concretamente a la colombiana el ODS número 16, que se refiere a paz, justicia e instituciones. Aunque por supuesto no es el único ODS que tiene que ver con el fortalecimiento de la participación, de la información, están también el fin de la pobreza, el tema de educación, el tema en general de los servicios y los impactos ambientales, la innovación, las ciudades muy importantes, la acción por el clima, y el objetivo 17, por supuesto, las alianzas para lograr el desarrollo. Y la quinta razón, digamos, que quiero presentar, con eso quiero terminar, es porque creemos que es el momento, como lo hemos discutido, de dar el paso cualitativo y cuantitativo a promover una especialidad en la jurisdicción agraria, en la jurisdicción contenciosa y en la jurisdicción ordinaria de una especialidad agraria y ambiental. Pensarán, pero ¿qué tiene que ver lo agrario con lo ambiental? Pues con decirles que la institucionalidad agraria en Colombia tiene su origen en el Ministerio de Agricultura. El INDERENA fue constituido en la década de los 70. El INDERENA fue el primer instituto a nivel nacional, luego reemplazado por el Ministerio de Ambiente. Pues muchas de las normas del viejo INDERENA y de las corporaciones autónomas regionales tuvieron su origen en el Ministerio de Agricultura. Entonces, la propuesta con la que estamos trabajando estos 2 últimos años, con el apoyo del Consejo de Estado, es para cumplir el acuerdo de Escazú, para cumplir el acuerdo de paz, que en el punto 118 habla de la creación de una jurisdicción agraria. Somos de la idea de que es conveniente crear una especialidad agraria y ambiental, pero no como una especialidad de asuntos varios, no como un tema de sumar, no, por la coherencia que significa resolver los temas agrarios y ambientales en cabeza de un juez, del mismo juez. Además, nuestra propuesta es que el país pueda cumplir un cuarto suceso ambiental, después de, primero, el Código de Recursos Naturales del año 74, segundo, la Constitución Política del año 91, ya expuesta por Glorita, en donde más de 30 normas especializadas hablan sobre medio ambiente,
Tercero, la creación del Ministerio de Medio Ambiente con la Ley 99/93. Y cuarto, creemos nosotros, debe darse el paso de crear una especialidad agraria y ambiental en la jurisdicción contenciosa y en la jurisdicción ordinaria. ¿Qué supone esto? Que hay que cumplir el acuerdo de paz y por sinergia, por integración, el mismo juez que resuelve lo ambiental tiene que estar en capacidad de resolver lo agrario. No es un tema, repito, no es una ley de asuntos varios, es una ley de complementariedad, de relaciones, de esa relación concreta, completa, complementaria entre el medio ambiente y el agro. Por supuesto que uno quisiera que el juez se ocupara de lo que a uno está especializado, pero entonces la situación de la pandemia, la situación económica del país, como van a quedar los países, nos llevan digamos, a fortalecer esta propuesta. Nuestra idea es crear una sala dentro de los tribunales administrativos y dentro de los tribunales superiores, una sala ambiental, unos jueces que lea lo que se llama los municipios PEDET, derivados del acuerdo de paz, y tanto en la sección primera del Consejo de Estado como en la Corte Suprema, una sala ambiental. De esta forma se cumple el ciclo. Un poco parodiando al modelo chileno, que como dice Alejandro, tiene sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos. Nosotros creemos también que el componente técnico, que allá lo cumplen con uno de los ministros es no abogado y uno de sus suplentes. Aquí no se trata de llegar a ese extremo, sino que crearle a esa especialidad agraria y ambiental un grupo técnico de apoyo con rango de magistrados auxiliares que esté en la capacidad de soportar técnicamente las decisiones de los tribunales, de los juzgados y de las altas cortes. Para finalizar, aquí nos ayuda mucho, como lo decía el ministro también brasilero de Medio Ambiente, Antonio Benjamín, que tenemos un ministerio público fuerte que ayuda a que esta causa de la jurisdicción de la especialidad agraria y ambiental pueda ser aplicada y fortalecida. En estos términos dejo presentada mi intervención y quedo a su disposición. Doctora Maya, muchísimas gracias por su intervención. También quisiera aprovechar para agradecerle a Ana María Huelvas, quien fue pues ese puente para que usted pudiera acompañarnos hoy. Así que pues también quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle y agradecerle a usted su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo el orden del día, a continuación intervendrá la doctora Diana Murcia. La doctora Diana Murcia es abogada y especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en ciencias... Disculpen, qué pena, esto se me descuadró. Perfecto, disculpen. Abogada y especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Ciencias Sociales con mención en Sociología en Plaxo. Se ha desempeñado como defensora en derechos humanos, consultora y asesora en este campo y en asuntos ambientales en algunos países latinoamericanos. Es profesora del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Bosque y exdirectora del consultorio jurídico de la misma universidad. Doctora Murcia, tiene usted la palabra y muchas gracias por su intervención. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señora, la escuchamos. Perfecto, vale, muchísimas gracias. ¿Y ven la presentación también? Sí, señora, también. Perfecto, vale, muchísimas gracias por la invitación y pues me siento muy contenta de estar participando en un panel pues como el que tenemos aquí. Agradecer mucho la presencia de todos los panelistas. Y bueno, para entrar en materia yo quisiera anunciar que yo soy una voz disonante en relación tanto a la creación de tribunales especializados como a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Entonces, para eso me quiero permitir, digamos, hacer la siguiente exposición. En primer lugar, quiero abordar una reflexión sobre lo que son las problemáticas ambientales, no solamente en nuestro país, sino en América Latina. En segundo lugar, reflexionar sobre lo que implica la jurisdiccionalidad especializada ambiental. Y en tercer lugar, quiero referirme brevemente a Escazú. Entonces, bueno, si yo pudiera caracterizar y evidentemente reducir, digamos, las problemáticas ambientales, yo diría que tienen que ver con tres elementos fundamentales, digamos, que creo que los tribunales o que ningún tribunal está en capacidad de resolver, ¿no?
En primer lugar, los problemas ambientales son un problema de modelo económico, ¿no? Y este modelo económico que tenemos, en primer lugar, no reconoce el carácter finito de los elementos de la naturaleza y tiene la idea de crecimiento económico. Entonces es crecimiento económico en un mundo finito y eso es lo que hace que se adopten decisiones tan problemáticas para satisfacer realmente el derecho humano al medio ambiente. Esa matriz no va a cambiar con un tribunal. Ese es, digamos, el marco en el cual se va a insertar un tribunal especializado y en el que en general se inserta cualquier tipo de organismo pues estatal que tenga conocimiento de esos temas, ¿no? Entonces ahí hay un primer elemento que hay que considerar. En segundo lugar, este modelo también ha posicionado unas ideas de que el mercado tiene la capacidad de resolver problemas ambientales. Y eso lo vemos, por ejemplo, con lo que en el mundo, digamos, en el mundo ambientalista crítico se le denominan esas falsas respuestas al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Donde dices, hay que generar otras formas de energía y entonces se hacen las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas generan otros problemas gigantes en materia de derechos humanos y derechos ambientales, ¿no? Por otra parte, ese modelo económico tiende a desregularizar y tiende a desobstaculizar la posibilidad de realización de los diferentes proyectos, particularmente los extractivos y de infraestructura, ¿no? Entonces allí lo que observamos en toda América Latina en realidad es una regresividad normativa, es decir, no se están produciendo mejores normas ambientales, sino que se están produciendo peores normas, ¿no? Que permiten más vertimientos, que permiten más exposiciones de las personas a elementos químicos, que permiten, digamos, que haya muchas más operaciones riesgosas para el medio ambiente y para los seres humanos, ¿no? Y también ese modelo tiende a tergiversar salvaguardas, ¿no? Cuando ya nos vamos a la reflexión jurídica sobre estos temas, entonces ya un principio que en teoría debería ser de mayor aplicación como el principio de precaución en materia ambiental, termina siendo absolutamente reducido prácticamente a la exigencia de una prueba de daño, ¿no? Entonces hay estos cambios allí. Lo que sería una consulta con comunidades que debería tener en cuenta incluso el no, la oposición radical a los proyectos, pues termina traduciéndose en un mecanismo que opera muchas veces como un mecanismo procedimental para el despojo de los usos territoriales, ¿no? Y lo que debería ser considerado como, por ejemplo, de utilidad pública, ¿no? Para el bienestar común, pues termina siendo reinterpretado de otra manera y lo que se vuelve la utilidad pública en realidad para nuestros países es la imposición de los proyectos, ¿no? Y además este es un modelo que se encarna básicamente por una realidad de racismo ambiental. Esto quiere decir ese impacto desproporcionado en territorios racializados. Esto ya lo ha dicho varias veces, varios procedimientos especiales de Naciones Unidas. La primera vez que yo lo escuché, o que lo leí, perdón, en uno de los informes de relatores fue en una visita que se hizo en los 90 a Estados Unidos, donde se trabaja fuertemente el término, ¿no? En relación de los afectados afroamericanos en relación a proyectos de petróleo. Y el último acaba de ocurrir en diciembre con la visita que hizo el grupo de trabajo sobre afrodescendencia a Ecuador, donde dijo, lo que yo estoy viendo acá es una mayor prevalencia de problemas ambientales en territorios indígenas, en territorios afroecuatorianos y rurales en general, ¿no? Campesinos. Entonces, el modelo está ahí, ¿sí? Eso es lo que caracteriza ese modelo económico en relación con el medio ambiente. El segundo elemento de los problemas ambientales creo que está basado en el tema de las resistencias, y esas resistencias son reinterpretadas como conflictos ambientales. Yo sufro cuando se habla de conflictos ambientales porque el primer pulso que hay al pensar la cuestión es que un conflicto tiene que resolverse, que un conflicto tiene que neutralizarse, ¿no? Y apaciguarse. Y yo creo que la lucha que están dando muchísimas comunidades es una lucha que no tiene que ser neutralizada, por el contrario, es una lucha son reivindicaciones que tienen que ser abordadas no desde la perspectiva de apaciguar, sino desde la perspectiva de tener un diálogo simétrico, real, que permita condiciones para que sea discutido el proyecto mismo, para que sea discutida la cuestión originaria que da motivo al conflicto, ¿no?
Evidentemente esas resistencias, cuando en el mejor de los casos son neutralizadas, cuando se les pasa por estos filtros, de estos procesos que hacen simulación de participación, pero no lo son, en el peor de los casos, que es la tendencia en América Latina y Colombia allí, es la neutralización ya física de las personas y es el asesinato de las personas, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento que caracteriza los problemas ambientales. El tercer elemento que creo que está allí muy presente en una problemática ambiental tiene que ver con los temas de conocimiento, ¿no? Las rivalidades que hay entre los diferentes tipos de conocimientos en relación al funcionamiento en general de la vida, a las soluciones para para resolver problemáticas ambientales y demás. Entonces, el saber, digamos, el saber ambiental tecnificado tiende a ser un saber hiperespecializado, fragmentado, donde se dividen generalmente las ciencias naturales de las ciencias sociales y por lo tanto se tienden a desconocer esas interacciones bioculturales que hay entre las comunidades y el medio ambiente en el que están inmersas, ¿no? Y entonces ese saber hipertécnico tiende a repeler saberes locales, tradicionales o ancestrales, como les querramos llamar. Tiende a repelerlo y a pensar que es un saber de otra categoría y que no tiene la misma entidad para discutir con esos saberes técnicos, ¿no? Por lo mismo que es parcializado, tiende a ser fraccionado, tiende además a ser parcial y además generalmente está protegido por estos asuntos de patentes, por estos secretos industriales, por cláusulas incluso de confidencialidad en los cuales hay ciertos elementos que nunca van a salir a la luz. Entonces eso también está allí en ese saber técnico, científico y demás. Y además es un saber que está enfocado en términos de la demostración de los daños, generalmente está enfocado en perseguir nexos causales. Y como la complejidad del mundo natural es tan amplio, entonces por eso quienes en algún momento hemos litigado en el campo ambiental, nos encontramos con ese gravísimo problema y es que el nexo ambiental, el nexo causal es muy difícil de probar. Entonces allí esa respuesta técnica generalmente no está a favor de quien denuncia un impacto, sino que está a favor, digamos, de quienes lo están generando de alguna manera o están contribuyendo a él, ¿no? Entonces, perdón, estos son los elementos que me parece que están detrás de los problemas ambientales. Ahora bien, lo segundo que hay que preguntarse es cómo hay que considerar esa justicia ambiental que sería la respuesta, digamos, a estas problemáticas ambientales. Entonces, la versión de la Corte Constitucional colombiana en varias de sus sentencias es que la justicia ambiental debe caracterizarse por ser distributiva en cuanto a las cargas y a los beneficios, digamos, de las explotaciones, que tiene que ser participativa, que debe ser, las decisiones ambientales tienen que ser sostenibles y que tiene que haber una perspectiva precautoria, ¿no? Eso es lo que dice la Corte en varias de sus sentencias. Pero cuando uno ya va y mira la realidad de lo que está pasando, encontramos que no se cumple el principio de distribución, en parte por el tema de racismo ambiental, pero también en parte porque hay muchísimas dificultades para hacer redistribución de los supuestos beneficios. Los lugares en Colombia más explotados son los lugares más pobres, no son los lugares más ricos, sino los más pobres. Entonces ahí no opera la distribución, la participación es cercenada permanentemente, los mecanismos que hay, como las audiencias ambientales, no son escenarios de debate, sino de demostración de opiniones. Los escenarios maravillosos que se habían creado alrededor de las consultas populares también fueron cercenados por la propia Corte Constitucional en su interpretación en relación a lo que pueden o no hacer las autoridades locales. Entonces la participación ambiental tiende a ser muy, muy limitada. La sostenibilidad, pues bueno, estamos acabando con ecosistemas, ya no tenemos bosques, hay determinados ecosistemas de bosque que ya no tenemos, están los páramos seriamente siendo acosados por la explotación minera, el caso Santurbán y tantos otros, ¿no? Y el principio de precaución, bueno, cuando en Colombia se hacen unas interpretaciones del principio de precaución ligadas a, por ejemplo, la seguridad nacional, como en el caso de las fumigaciones, pues encontramos que es una justicia ambiental muy endeble, ¿no? Que es como muy, en mi opinión, como muy fácil, digamos, de demostrar que la realidad realmente pugna con esos elementos. Frente a eso, ¿cómo se resuelven, digamos, que esas problemáticas? Pues hay diferentes roles desde los diferentes lugares del Estado, ¿no? Entonces el legislativo debería tener una adecuación normativa a derechos humanos, a los tantísimos instrumentos internacionales de medio ambiente, a normas y principios ambientales, etcétera.
para exponer, digamos, una perspectiva preventiva mejor, pero eso no ocurre, digamos, en la realidad, ¿no? El Ejecutivo debería tener estas políticas públicas coherentes garantizando participación, no ocurre en la realidad. Los órganos de control deberían estar fiscalizando, controlando, sancionando, y muchas veces en el marco de los procesos judiciales nos damos cuenta que se declara como que no tienen la posibilidad de controlar todo lo que pasa, ni lo ilegal, ni el control respecto de lo que son, lo que sí está legalizado, si se quiere, ¿no? Y queda entonces el rol del sistema judicial, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el sistema judicial en esta situación tan compleja? Pues tiene que garantizar acceso a la justicia, ¿no? Entonces ahí por eso nos toca preguntarnos qué significaría la garantía de la justicia ambiental a través de este tipo de tribunales, ¿no? El modelo que encontramos para esta cuestión es difuso, lo llamo así aunque creo que técnicamente no debe ser la forma de llamarlo así. Lo que encontramos en el modelo, por lo menos colombiano, es un modelo en el cual algunas cosas, bueno, en varios países, digamos, en la mayoría de ellos la respuesta ambiental es una respuesta desde el ámbito del derecho administrativo. Usted quiere saber de temas ambientales, tiene que saber de derecho administrativo, es el ámbito, digamos, natural en el cual se resuelven estas cuestiones. Pero se le acusa, digamos, a lo administrativo de que no está suficientemente especializado o de que, como digamos, la crítica que yo tengo, y es la enorme dificultad probatoria, etcétera, ¿no? Entonces, pero está todo ese escenario ahí, y en Colombia, en particular con el desarrollo de las acciones populares, ¿no? Que han sido tan importantes para defender al ambiente de cualquier manera, ¿no? El otro ámbito o la otra jurisdicción que está allí siempre ha sido la civil, por el tema de el reconocimiento de los prejuicios extracontractuales, ¿no? Allí el problema que tiende a ocurrir es que lo que se repara es a las personas y no se recompone necesariamente el medio ambiente dañado, ¿no? Entonces tiene esas limitaciones. Además, termina convirtiendo el problema ambiental en un problema económico, no en un problema político, no en un problema de prevención, no en un problema de justicia colectiva, ¿no? Está otro ámbito de resolución de los problemas ambientales en el ámbito penal, ¿no? Que tiende a llevarse, digamos, en términos de que el operador, el presunto agente que causa un daño, no cumplió con determinadas normas, digamos, o con determinados procedimientos para realizar una labor. Es, por ejemplo, el caso de toda la lucha de las mujeres en Argentina del barrio Ituzaingó contra las fumigaciones con elementos químicos de la soya modificada genéticamente que es sembrada allá. Entonces, ellas no han tenido otro escenario para pelear la cuestión que a través de la vía penal. Pero la vía penal, entonces, es una vía de autor, no de corporaciones, ¿no? Entonces, lo que termina siendo son unos pocos, terminan allí vinculados a la responsabilidad. En este caso, por ejemplo, de Argentina, terminó siendo el piloto de la avioneta, ¿no? Pero no el que vende los insumos, no el que es el dueño de la plantación, no digamos, todo ese entramado complejo de responsables que hay detrás de las afectaciones por la muerte y por el cáncer ocasionado a tantas personas en este barrio, ¿no? Entonces, esa es la otra vía jurisdiccional que hay. Y finalmente está la vía constitucional, y en eso Colombia, digamos que en América Latina, digamos, es un claro ejemplo. Yo creo que la primera sentencia, de hecho la que estudiamos como parte, digamos, de ese core básico de sentencias en derecho constitucional, es la T406 del 92. Y fíjense que esa misma sentencia, desde la más temprana jurisprudencia de la Corte Constitucional, hablaba de saneamiento ambiental como un derecho fundamental. Entonces ahí tenemos toda esta jurisdicción que, en mi opinión, debería ser el escenario prevalente para abordar este tipo de temáticas, en razón a que, en teoría, tiene que tener una interpretación sistemática de la Constitución y, por lo tanto, de los derechos constitucionales. No obstante, claro, eso depende si tienes una norma, una corte progresista, ¿no? Como la construida por Gaviria, por Ciro Angarita, ¿no? Pero si tienes una corte como la de ahora, donde hay incluso personas que antes pertenecían al escenario de Estado, que defendía al Estado, ¿no? De las demandas de sus ciudadanos y demás, entonces obviamente ahí vas a tener otras respuestas. Entonces esto también va a depender del sistema, digamos, interno que hay, ¿no? Entonces,
Preguntas y retos, ya para ir a la última parte. Entonces, ¿qué debería hacer esa jurisdicción especializada para el caso de Colombia, ¿no? Debería juntar todo lo que hay de esos elementos de la jurisdicción penal, de la jurisdicción civil, de la jurisdicción administrativa y hacer, digamos, ahí algún tipo de amalgama y entonces tener amplias facultades para transmitir eso a lo penal o tener también algún tipo de función punitiva o debería concentrarse en el tema del daño, ¿no? Entonces creo que varios elementos de lo que nos mencionó la colega de Chile creo que podrían, digamos, considerarse eventualmente para pensar cómo sería ese modelo, ¿no? Pero tendría que hacer eso, pero tendría que hacer más, ¿no? Tendría que resolver problemas como, por ejemplo, ese retardo que hay para resolver esas causas ambientales, ¿no? Pero también nos preguntamos, tendría que abordar no solamente los problemas que hay con afectaciones, si se quiere, ilegales o y sí, injustificadas, digamos, ilegales, o también podría fijarse, por ejemplo, en proyectos que son, que tienen respaldo legislativo y ejecutivo, por ejemplo, y administrativo. Ahí también se podría meter cómo sería eso, ¿no? Tendría capacidades para precautelar, como por ejemplo ya la propia Comisión Interamericana ya está teniendo capacidades de medidas cautelares frente a impactos graves por contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo la pantalla muy pequeña, no sé si ya me estás avisando, perdóname Carlos, ¿podrías avisarme a viva voz cuando ya llegue al momento? Porque no estoy viendo sino mi pantalla, te agradecería. Diana, Ya se cumplió. sí, ya se cumplió el término. Si quieres concluir, como para que Perfecto. puedas cerrar la idea y continuamos ya con la ronda de preguntas para que puedas profundizar más algún punto en específico. Vale, Muchas gracias. muchas gracias. Entonces quedan muchas preguntas allí. Ahora, para terminar, y discúlpeme porque no tenía visto la pantalla, discúlpame Carlos, quisiera también decir, bueno, ¿qué aporta Escazú a esta discusión? Y yo creo que Escazú no aporta nada. Yo creo que Escazú es un instrumento muy desafortunado en el ámbito ambiental, por muchas razones. En primer lugar, porque no trae nada novedoso que ya no haya reconocido 2 años antes la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23 del 2017, o que no haya sido recogido en los principios sobre derechos humanos y medio ambiente del relator de Naciones Unidas sobre la cuestión, ¿no? Es decir, no es en realidad novedoso, no es novedoso ni siquiera frente a la protección frente a defensores de derechos humanos, porque ya hay allí una protección bien establecida, ¿no? Y por el contrario, creo que rebaja estándares, por ejemplo, cuando impone tantas restricciones a la posibilidad del acceso a la información. Países como Colombia, yo sé, tienen, y Gloria Amparo lo presentó muy bien, tenemos muchos problemas de acceso a la información, pero aún así somos el mejor escenario posible de acceso a la información en la región. El caso chileno es gravísimo, es un caso que incluso es tan grave el acceso a la información allá que tienen una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Caude Reyes versus Chile, que les ordena dar información y siguen teniendo graves problemas de acceso a la información, ¿no? Entonces yo creo que Escazú tampoco aportaría al debate. Bueno, dejo hasta ahí, discúlpenme por el tiempo porque no estaba viendo la pantalla. No, Diana, no te preocupes. Al contrario, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas, por lo cual le voy a dar la palabra al profesor Felipe Clavijo, quien moderará esta parte del webinar, sin dejar pasar por alto la oportunidad para agradecerles a todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y a todos los expositores que hicieron un trabajo fantástico a la hora de poder plantear los puntos esenciales sobre los que vamos a discutir. Hemos recibido muchas preguntas, por supuesto, por razones de tiempo siempre nos toca tratar de recordar. Una cosa, le pediría a la última persona, creo que es Diana Murcia, que está presentando, que tiene una presentación puesta, si la puede retirar para que podamos continuar. Y creo que, como les he dicho, recibimos muchas preguntas, pero hay un eje central sobre el que todos han transitado, y es el de la necesidad de una justicia integral ambiental al que podemos llegar a través de diversas fórmulas. En torno a eso, recibimos una pregunta muy interesante y se las voy a leer. Es para todos los panelistas. Más o menos esperamos que en 5 minutos o antes puedan concretarlo. Igual vamos a llevar el control del tiempo. Pero dice la primera pregunta esto: dice, ¿consideran que el auge de acciones judiciales que buscan reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos obedece en parte a una falta de justicia especializada en materia ambiental o jurisdicción ambiental en Colombia? ¿Y por qué? Creemos que es una pregunta Esa es interesante. tuya.
Y yo creo, no es mío. No, llegó en el sistema de preguntas que establecimos y quisiera que pudiéramos responder en el mismo orden en el que intervenimos. Entonces, Gloria Amparo, te doy la palabra. Bueno, yo no creo que necesariamente sea eso. Yo creo que el mundo del derecho está cambiando. Tenemos nuevos paradigmas, cosas nuevas que estamos comenzando a mirar. Hace poco hablábamos, por ejemplo, que ahora estamos hablando con el tema de derechos de carbono, estamos hablando de derecho a recursos genéticos, estamos hablando de otras cosas que antes no tenían, que pues ni siquiera se mencionaban. Entonces, necesariamente yo no creo que sea eso. Yo creo que en este momento hay una resignificación del derecho, de hasta dónde va el derecho, qué es lo que se plantea. Miren que todas esas sentencias que hay en este momento alrededor de los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales, en algunas jurisdicciones, en algunos países ya se reconoce, por ejemplo, el derecho de los animales, en otros es más tímido toda esa discusión. Esto tiene que ver con esos cambios que se han dado. Estamos hacia cambios de paradigmas que requieren para ello una conceptualización muy fuerte. En este instante es qué significan los derechos de la naturaleza. ¿Cuál es el alcance de este derecho? No solamente es si está sirviendo o no está sirviendo, porque pues el declarar el río de Atrato como sujeto de derecho no ha implicado necesariamente que se estén resolviendo los problemas allí. Entonces, eso implica el que, por supuesto, nosotros estemos pensando y mirando otras nuevas perspectivas. Y otras perspectivas que además han sido muy críticas. En el tema de derechos de la naturaleza, por ejemplo, se dice que un juez que quiera salir en medios públicos, pues saque una sentencia sobre sujetos de derechos, ¿sí? Pero sin un contenido. Entonces, hay cosas muy importantes para señalar. Primero, la importancia de proteger el ambiente. Por lo menos yo vengo trabajando desde hace muchos años sobre esto, sobre el tema de los derechos de las comunidades, pero también los derechos ambientales que están muy inherentes, que son muy inherentes a los derechos de las comunidades, de las personas. Y yo creo que en ese sentido, el pensar nuevas teorías y hacer nuevos planteamientos implica un reto para esa jurisdicción, que sigo insistiendo, podría aportarle muchos más elementos. Y dos, es un reto también para todos nosotros los que estudiamos derecho. ¿Hacia dónde vamos y qué queremos? ¿Sí? ¿Y qué implica además que otros tengan derechos como los derechos de la naturaleza? Y recuerdo precisamente que la primera vez que leí sobre eso fue en un texto de la doctora Diana Murcia, que me interesó mucho y sobre el cual comencé yo a conocer de este tipo de elementos que hoy, miren, están sobre la palestra pública para ello. Muchas gracias, doctora Gloria Amparo. No sé si Alejandra quisiera decir algo. Bueno, no me voy a referir a la realidad colombiana porque no la conozco en cuanto a la judicialización respecto a los derechos de la naturaleza, pero sí quiero, ya que me preguntan, plantear mi opinión. Yo creo que la búsqueda, la demanda por reconocimiento de derechos de la naturaleza responde también a un nuevo paradigma, un poco en el sentido que hablaba antes, ¿no? de cómo nos entendemos respecto de la naturaleza. Hablaban antes sobre el rol que tiene el modelo económico en la conflictividad socioambiental, y eso yo creo que no se puede desconocer a estas alturas. Entonces, la vía del reconocimiento de los derechos de la naturaleza ha sido una respuesta dinámica ante un problema que es dinámico. Y en ese sentido yo creo que si bien el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a elementos particulares de la naturaleza, como el río, como el bosque, como el manglar, etcétera, lamentablemente por sí mismos no son suficientes para brindarle protección a esos elementos de la naturaleza. Sin embargo, a nivel simbólico y a nivel de desarrollo judicial o jurisdiccional o incluso legislativo,
creo que sí son un aporte. En Chile los tribunales ambientales existen desde hace poco tiempo y ha sido la jurisprudencia o ha sido el desarrollo jurisprudencial el que ha ido generando algunas certezas en el ordenamiento jurídico. Por poner un ejemplo muy simple, al principio, en el año 2013, las primeras sentencias del Tribunal Ambiental de Santiago desconocían y no aplicaban el principio precautorio, porque el principio precautorio no está reconocido expresamente positivamente en Chile. Sin embargo, hoy día las sentencias de la Corte Suprema están basadas en muchos casos en el principio precautorio, y eso fue un desarrollo jurisprudencial que fue de la mano entre quienes litigamos y ofrecemos los argumentos y las vías a los tribunales y quienes toman definitivamente las decisiones. Ahí hay un tránsito donde hemos ido avanzando hacia un lugar donde la naturaleza o donde reconocemos la necesidad de entender a la naturaleza como un sujeto de derechos. Y ahí hay distintas posibilidades. Desde mi punto de vista, considero que los seres humanos, como cualquier otra especie, somos parte de la naturaleza y vivimos en un ecosistema muy complejo que requiere una visión así de compleja de la realidad. Por lo tanto, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza yo creo que es un síntoma o es una muestra o es una evidencia de que la sociedad en su conjunto está pensando en la naturaleza como un sujeto de derechos. Cuando vemos, por ejemplo, mapas de actores sobre los conflictos ambientales, siempre se nos queda fuera la naturaleza, no es un actor relevante. A pesar de que es el río el que está siendo contaminado, o es la montaña la que está siendo perforada, o es, no sé, el mar el que está siendo depredado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que yo concuerdo en que estamos en un momento clave, en un momento muy concreto en que podemos, tenemos dos vías, ¿no? Seguimos como estamos y nos agotamos el planeta, o empezamos a buscar algunas alternativas, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que no van a resolver el problema por sí mismo, como nada va a resolver el problema por sí mismo, pero sí pueden ir generando nuevas posibilidades para quienes toman en definitiva las decisiones. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Doctora Maya. Gracias, doctor Felipe. Yo suscribo completamente la opinión de mis colegas Gloria Amparo y Alejandra. Realmente el tema de las sentencias donde se reconoce sujetos de derechos a la naturaleza, a los ríos, a los animales, los ecosistemas, hay que contrastarlo con las otras sentencias, digamos, que se han producido en el país, especialmente en temas de acciones populares y acciones, esas acciones colectivas, digamos, y siempre hago yo la comparación entre qué puede resultar más eficaz para la administración. Una sentencia, el río Bogotá en Colombia, Alejandra pues no lo conoce, el río Bogotá es el tercer río más importante del país, en la zona andina, cercano a la ciudad capital, y luego desemboca en el río Magdalena. En el año 2013 se produjo una sentencia del Consejo de Estado de más de 1000 páginas, producto de unas acciones populares, acciones colectivas de más de 10, 12 años de debate. Y en esa sentencia del Consejo de Estado, pues no me ha faltado, yo no soy juez contencioso y no estaba en esa época, esa sentencia del río Bogotá pone tareas concretas. El Ministerio de Ambiente debe hacer esto, el Ministerio de Agricultura debe hacer esto, la gobernación, aquí la provincia de Cundinamarca debe hacer esto, los municipios, tal cosa. Y exactamente hace 15 días, el Consejo de Estado produjo una sentencia que me ayuda mucho a ilustrar el argumento. Es una sentencia de la sección primera del magistrado Roberto Cerrato, producto de una acción de la Procuraduría General contra el Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales, con relación a la Ciénaga, con relación a la zona de Cartagena, a la zona que ronda Cartagena para el ordenamiento ambiental de esa zona, Cardique, exactamente el canal del dique, y uno contrasta las dos sentencias, las que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, pues no ha faltado, yo soy juez y no hago sino respetar a mis compañeros de la jurisdicción, pero frente a las otras, frente a las sentencias en donde sin necesidad de hacer el reconocimiento de sujeto de derechos, se producen unas condenas, unas órdenes concretas
Y hago la misma pregunta de la doctora Gloria Amparo. ¿Será que con el reconocimiento de derechos, de declarar los sujetos de derechos, se está mejorando la protección de ese ecosistema? Yo no sé. Yo no sé si puede ser muy pronto para decirlo, pero no estoy tan convencido, digamos, que el reconocimiento de sujeto de derechos, las condiciones de sujeto de derechos, en la práctica le dé una protección mejor, eficaz, eficiente al ecosistema. Por eso, frente a la pregunta concreta, ¿será que la tendencia a estas decisiones es porque no hay tribunales ambientales? Yo no creo. Yo no creo. De hecho, hoy nuestros jueces, son todos constitucionales, vía acción de tutela, que es donde se han producido la mayoría de estas decisiones, yo no estoy convencido, habría que estudiar, pero yo no creo que sea porque no haya tribunales ambientales, digamos que ha crecido esa tendencia. Felipe, adelante. Muchísimas gracias, doctora Maya. Creo que me están confirmando si Diana Murcia, creo que se cayó de la transmisión, se puede volver a conectar, pero las reflexiones que ustedes han hecho alrededor de la primera pregunta me parecen muy interesantes porque precisamente nos lleva a pensar no en una fórmula, sino en varias fórmulas para lograr una protección integral de la naturaleza y que precisamente parten de repensar el derecho, de tener una nueva hermenéutica a partir de la cual entendamos la naturaleza ya no como exclusivamente como un recurso natural, sino como un bien digno de protección en sí mismo. Y luego viene, por supuesto, toda la demás teoría de la interdependencia y la relación que tenemos con ella. Hay una pregunta que nos aterriza un poco más al tema de los tribunales ambientales y tiene que ver con esto y creo que también podrían responderla a todos. Se preguntan si una jurisdicción especializada ambiental limitaría el acceso a la justicia ambiental en términos de competencia y de jurisdicción. No sé si Gloria Amparo pudiera... Ya empezaron las preguntas difíciles. Pues yo necesariamente no lo creo. Yo creo que eso depende mucho del diseño, de cómo se va a hacer, ¿sí? De cómo se vaya a hacer. Hay muchas preguntas que hay que resolver, hay muchas inquietudes que tenemos que avanzar hacia ellas. Por ejemplo, ¿de qué conocería esa jurisdicción? ¿Conocería de todos los temas? ¿Conocería solamente de temas penales, de temas administrativos, de temas tributarios, etcétera? Entonces, en ese sentido hay un trabajo de organización de cómo hacerlo. Y si sería completamente un tribunal completamente independiente, ¿se podría en este momento hacerlo? O, como lo ha dicho el Consejo de Estado, también que ha propuesto otras nuevas alternativas, más de abrir el Consejo de Estado hacia eso. Yo no creo que limite, yo creo que ese es un tema que debemos abordarlo para discutir esa propuesta. Inclusive, profesora Maya, lo que siempre se ha dicho, si es necesario que sea agraria y ambiental, ¿sí? Si sería bueno o no en esas condiciones. Pero lo que sí es cierto es que la propuesta es avanzar a dar la discusión, avanzar no a limitar los derechos, sino a hacer todo lo contrario. La progresividad de los derechos y el acceso a la justicia es muy importante. Y a veces lo vemos limitado por muchas cosas, entre otras las que planteaba la profesora Diana, de la dificultad tan grande que hay para el tema probatorio, lo que vale, lo que cuesta un tema probatorio en materia ambiental. La dificultad tan grande de tener expertos o poder contar con un peritaje que es muy especializado y entonces, por ejemplo, requerimos ir inclusive en el orden internacional a buscar ese peritaje. Yo creo que eso es lo que hay que repensar. Yo no hablo de limitaciones, yo hablo de oportunidades. Muchas gracias, doctora Gloria Amparo. Alejandra. Yo sí tengo algo que contarles porque hay una experiencia en Chile y que sí ha sido limitar los derechos de acceso, lamentablemente. En Chile, antes de la existencia de los tribunales ambientales, toda la conflictividad socioambiental, prácticamente el 100% se
se resolvía a través de la acción de protección de garantías constitucionales, que es el amparo que tienen en Colombia. Por el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que está consagrado en la actual Constitución. Y que tiene el recurso de protección o de amparo, como es en Colombia, y eso es conocido, es una acción cautelar, es una acción desformalizada, es una acción amplia, de legitimidad activa amplia, y por ahí, y es una acción que revisa la Corte de Apelaciones en primera instancia, que es un tribunal superior, y la Corte Suprema en segunda instancia, que es el máximo tribunal. Así se resolvían los conflictos socioambientales en Chile hasta antes del año 2013. Lo que sucedió el año 2013 y de ahí en adelante es que cada vez o no cada vez, pero la gran mayoría de las veces en que se presentan acciones de protección para resguardar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, las Cortes de Apelaciones prácticamente en su totalidad, hay algunas excepciones sin duda, pero prácticamente en su totalidad no entran al fondo del asunto y se declaran incompetentes y declaran inadmisibles las acciones de protección sobre pretexto de existir judicatura especializada, sin considerar que la judicatura especializada tiene competencias bien delimitadas, que ya se las mencioné antes, que tienen plazos de tramitación considerablemente mayores a los de la acción de protección, y sin considerar, y esto es lo que a mí me parece más relevante, sin considerar que muchas veces sí hay una garantía fundamental en juego, y sí se requiere una acción cautelar de urgencia. Está lleno de sentencias en la Corte Suprema que intentan resolver eso, pero son caso a caso. Entonces, desde el punto de vista de las acciones, y específicamente como lo preguntaban, respecto de la competencia y la jurisdicción, sí ha ocurrido una limitación de la judicatura constitucional. O sea, la judicatura constitucional se ha restado en la mayoría de los casos de resolver por la vía de la protección de garantías fundamentales, cuando lo que está en juego es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En Chile es un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no a vivir en un medio ambiente sano. Ese es otro gran problema. Pero lamentablemente, y de nuevo, las decisiones no se basan solamente en el tenor de la ley, sino también en quienes toman las decisiones. Entonces, hay cortes de apelaciones que son reconocidas por declararse inadmisibles declararse incompetentes y declarar inadmisibles las acciones cuando lo que se solicita es el resguardo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No es la mayoría de los casos porque, no son todos los casos, porque muchas veces eso pasa a ser revisado por la Corte Suprema, y en más de una oportunidad la Corte Suprema sí ha devuelto los antecedentes a la Corte de Apelaciones y le ha señalado que sí se tiene sí tiene que conocer, pero no es la regla general. La regla general es que las Cortes de Apelaciones, la justicia constitucional se declara incompetente para conocer del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque existe una judicatura especializada. Y eso es un gran problema porque, bueno, obviamente es un gran problema. Sí. Yo tengo Gracias. una opinión, si me permites, Felipe, Sí. Carlos, ¿puede ser? Sí, le iba a dar, es que me dice que el doctor Amaya tiene prioridad por el tiempo. No, tranquilo, Felipe, que siga Sí. Diana, tranquilo. Vale, gracias. Qué pena salir por un problema técnico, pero no quería dejar de opinar en este punto, y justamente como que siguiendo el mismo hilo narrativo de lo que señala la doctora Donoso, ¿no? Y es que hay que ver la experiencia regional. Sí, definitivamente. Chile nos está hablando, y creo que es eso que está ocurriendo allá, que además nosotros aprendemos, además del derecho chileno, ¿no? El Código Civil, o sea, es
es un marco jurídico que nos ha impregnado absolutamente y su experiencia por eso mismo es tan valiosa. Pero también pasan otras cosas en otros países, por ejemplo México, ¿no? Yo acabo de venir de una experiencia en México de observar precisamente cómo esos tribunales, esa procuraduría agraria que hay allá en el país, además que reconoce un tipo de propiedad diferente a todas las de nuestros países, que es la ejidal, y resulta que es desastroso porque no tiene la capacidad no tiene ni la suficiente independencia, ni tiene la suficiente, frente a otros poderes públicos que están estableciendo como orden imperativa la imposición de ciertos proyectos, o sea, no cuentan con eso, y porque definitivamente por procesos de nominación, por procesos procedimentales, la gente está en una enorme desventaja para enfrentarse en este tipo de justicia, ¿no? También pensemos en ese gran sueño que hubo de defender la Pachamama como sujeto autónomo de derechos en Bolivia, con la creación de algo muy sencillo, que es la Defensoría del Pueblo de la Madre Tierra, y ha sido un rotundo fracaso. Entonces yo lo que creo es que si ya el ámbito constitucional y los escenarios de reivindicación y justiciabilidad de derechos en el ámbito de los derechos humanos está avanzando hacia la justiciabilidad del derecho ambiental, eso lo vemos en Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Condenó a Paraguay por el tema de las fumigaciones, ¿basado en qué? En derecho a la vida. Entonces, si ya encontramos ese nexo causal allí, si ya Corte Interamericana dijo en la sentencia del caso Lancajonat este año de Argentina, condena al Estado argentino por violación del artículo 26, que es de derechos económicos, sociales y culturales, lo que en mi opinión es seguir esa vía, fortalecer el ámbito constitucional, fortalecer la justicia de derechos humanos y abandonar la idea de los tribunales. Gracias. Muchas gracias, Diana. Doctora Maya. Gracias, doctor Felipe. Sí, yo realmente tengo una opinión un poquito más optimista, digamos. Yo creo que la justicia en sí misma es limitante. La justicia en sí misma, como hoy está, como siempre ha estado, la justicia es limitante, siempre hay unos requisitos, siempre hay unas condiciones de procedibilidad, entonces que la conciliación, bueno, un poco de cosas que nos inventamos. Yo creo que eso es inevitable, digamos, eso es un escenario, digamos, que no se puede soslayar. La justicia en sí misma es limitante. En segundo lugar, es limitante una especialidad, una especialidad. Yo no creo, digamos, con el mayor respeto, y me parece muy valioso, digamos, la experiencia práctica, real, de la vida real, tanto de Alejandra en Chile como de Diana en México. Esas son experiencias que hay que mirar, digamos, la posibilidad de una justicia especializada está en la dirección de mejorar la calidad de las decisiones, no en no tomar decisiones y en aplazar decisiones. Entonces, a mí me parece que depende de la forma como quede diseñado el modelo colombiano, ahí estará la respuesta. Si promovemos que el juez agrario y ambiental pues sea el mismo juez de hoy en día, pues por supuesto que será limitante, pero a mí me parece que una especialidad de estas debe ser una especialidad itinerante, que vaya a los municipios con una enorme posibilidad de acercarse virtualmente. Hoy en día esta pandemia, digamos, aceleró todos los procesos, pero nos puso a pensar en si es necesario la oficina de las cuatro paredes, el acceso, y yo por eso estoy en la idea de que tener un juez con mayor conocimiento en agrario, en ambiental, pueda ser un juez integral que lea la realidad del país. Es un tema de especialidad, digamos, así como el experto en derecho penal, pues es el que llega a la Corte Suprema Sala Penal en la mayoría de los casos, o el administrativista llega a la sección tercera, al Consejo de Estado, a la primera. Yo creo que la especialidad tiene esa posibilidad. Por supuesto que no asegura ni más faltaba el resultado, eso dependerá de cómo nos quede diseñada, pero por eso, como yo cerraba con mi intervención, las entidades en Colombia que conforman todo nuestro aparato judicial, entre esas el Ministerio Público, tiene una gran tarea en la forma de articular el acceso a la justicia. Yo fui procurador en una época muy importante de mi vida, y muchas comunidades nos decían, mire, si no fuera por el Ministerio Público,
Yo no tengo, mi único recurso es el medio ambiente. Yo estoy ocupando una zona de ronda, estoy viviendo en un parque, en un área protegida, y el Ministerio Público me ayuda a entender, a que me entiendan. Entonces, un Ministerio Público ayuda realmente a ser parte de facilitar el acceso, de filtrar realmente qué debe ir a la jurisdicción, qué cosas se pueden arreglar en vía directa. Doctor Felipe, me toca retirarme, tengo esa presala a esta hora y ya me sonó la campana. Les agradezco mucho, qué bueno haber disfrutado de Alejandra, el modelo chileno, por allá fue una oportunidad, conocí Valdivia, el Tribunal de Valdivia, y tuve la oportunidad de entender, me encanta ese modelo, ni más faltaba. Me ha gustado enormemente el aporte de Diana, digamos que es la otra forma de entender el tema, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esas oportunidades, y le agradezco a usted, a Carlos Piñeda, y por supuesto al decano, doctor Escobar, por la oportunidad que me han dado de intercambiar estas opiniones, compartirlas con ustedes y salir un poquito abrupto, porque ya me están tocando la campana allí de la presala. Gracias a ustedes, muy amables, y por supuesto en el Consejo de Estado a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maya. Doctor Carlos Muchas gracias, Diana, doctor. Que esté muy doctora bien. Gloria, doctor Felipe, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Pues bueno, el doctor Amaya precisamente acaba de plantear unos puntos interesantes, pues relacionados con que para el diseño que se va a tener en Colombia de esa eventual jurisdicción ambiental especializada, que ese diseño no riña con las acciones constitucionales o públicas constitucionales que ya hoy tiene la gente y que son las que les han permitido efectivamente lograr decisiones que protejan a la naturaleza y al ambiente en general. Hay una pregunta muy interesante también para quien la quiera responder, que es una pregunta, creo que es la pregunta más difícil que vamos a tener hoy en términos un poco más especializados, porque nos preguntan lo siguiente: ¿cómo garantizar la equidad procesal entre las partes debido a la complejidad de los contenidos técnicos científicos en la toma de decisiones ambientales, que sabemos no es un tema menor? Entonces, Diana, Gloria, Alejandra, la que se le quiera medir. Equidad, la pregunta sobre equidad en la actividad probatoria, perdóname. Así es, equidad procesal. Así es. Bueno, la equidad procesal es un elemento que en Colombia se ha logrado a partir de este repertorio, digamos, de exigibilidad que ha hecho la gente a través precisamente de la jurisdicción constitucional, ¿no? Aquí creo que los elementos, la equidad, digamos, en la justicia se equilibró a propósito de la acción de tutela, ¿no? Para todos los efectos de la vida. Es que la tutela es como decía Camilo Castellanos, que en paz descanse, un hombre con el que aprendí derechos humanos, por cierto. Él decía: parece el bálsamo de Fierabras, ¿no? Que cura todo, y a Colombia le curó tantas cosas, ¿no? Y a pesar, digamos, de que la sentencia inicial sobre saneamiento, la T-406, de la que hablé hace un rato, le tomó un poco de tiempo a la Corte, digamos, de cualquier manera sí configurar un discurso más amplio y con mayores consideraciones sobre los temas ambientales, pero mal que bien empezó a tomar decisiones ambientales y empezó a hacer cosas muy interesantes, meter estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas en cuanto a la integridad medioambiental de los territorios, está avanzando en la consideración de derechos campesinos, etcétera. Es decir, vemos allí que esta jurisdicción sí permitió de alguna manera equilibrar las cargas. Pero váyase usted como un litigante a litigar en el ámbito del derecho ambiental en cualquiera de nuestros países latinoamericanos. El primer elemento es sepultar al operador judicial con estudios generalmente en inglés, ¿no? Sepultarlo, o sea, enfréntese a un proceso de esos. Yo lo pude vivir hace unos años, y cuando he acompañado casos en otros países, a mí me sorprende ese peso además psicológico que tiene en ese litigio que realizan las empresas, fundamentalmente de sepultar al juez y llevarle carros y carretillas llenas de esos elementos probatorios, presumiblemente probatorios, en los cuales en el fondo se está resolviendo una cuestión que tiene que ver con qué es lo cierto o cómo se construye
construye una verdad ambiental o cómo se construye la idea de un daño ambiental. Y allí lo que encontramos es una enorme inequidad. Por eso tiene que ser, cualquiera que sea la configuración y lo que salga de este proceso, tiene que considerar esos elementos básicos de asimetría que hay y tiene que además considerar algo que es un reto en general para el mundo de los derechos humanos. Hay un derecho en particular que no ha sido discutido en el core, digamos, fuerte de los derechos, y es el derecho a la ciencia, el derecho a garantizar los beneficios de la ciencia. Se reconoce en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15, ha tenido interpretación el primer apartado y el último, el que tiene que ver con producciones científicas y el que tiene que ver con derechos culturales, pero nunca se ha interpretado, salvo por la relatora sobre derechos culturales, el derecho a beneficiarse de los procesos científicos, ¿no? Yo creo que cuando entremos allí y cuando el debate sobre el saber científico pueda articularse a los otros saberes que tiene la gente en los territorios, tal vez allí sí logremos pensar en una equidad en términos probatorios, pero tenemos que primero desarrollar, digamos, esa reflexión. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si Alejandro o Gloria quieran decir algo. ¿Estás? Sí. Ah, bueno, Alejandro. Sí, Alejandra, sigue Alejandra. Ok. En Chile hay, en el diseño de los tribunales ambientales fue considerada de alguna manera la inequidad, se reconoce una inequidad entre las partes, sin duda, entre quien recibe las consecuencias del extractivismo y quien las genera. Sin duda hay diferencias básicamente de poder adquisitivo y de ahí en adelante, ¿no? De poder adquisitivo, de poder contar con un staff de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Chile el acceso a la justicia es universal. Esa es una barrera una gran barrera que no existe. Sin embargo, hay que acudir representados por abogados y abogadas. En Chile, una defensoría del pueblo. En Chile no hay mucho más. Ni en Botswana. Entonces, lo único que tenemos es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene una competencia o unas atribuciones muy específicas y por lo tanto las comunidades cuando ven vulnerados sus derechos sociales y ambientales, buscan a las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la Defensoría Ambiental, a buscar representación judicial, y las ONGs estamos colapsadas, porque tomar un caso es un universo y ya la comunidad que logra una representación judicial ya al menos logra ingresar al tribunal ambiental, pero no habiendo defensoría, no habiendo un reconocimiento universal de protección de la naturaleza, a pesar de que esté reconocido en la Constitución, eso yo creo que es una brecha gigante, una barrera que sí existe y que sí hay que cruzar antes de pensar en equidad o inequidad. Por cierto que, me acordaba la intervención de Diana, actualmente, bueno, yo litigo en los tribunales ambientales, actualmente tenemos, por ejemplo, el litigio más grande en materia medioambiental, el de la denominada zona de sacrificio de Puchuncaví y Quintero, que son dos comunas en la región de Valparaíso, que son sometidas a la contaminación de 14 empresas industriales, empresas contaminantes, 2 de ellas del Estado, concentrado de cobre, derrames de petróleo, contaminación atmosférica, del agua, de todo. Es el caso más complejo que tenemos en Chile de sacrificio ambiental. Es una comunidad que viene hace 60 años buscando justicia y el año 2016 logró presentar su caso ante el Tribunal Ambiental. Cuando presentamos las pruebas, hubo una imagen muy gráfica, que eran los abogados de las empresas llevando cajas con pruebas, con documentos. En parte es un efecto simbólico también, lo sabemos, pero es una cantidad de información que por una parte la comunidad no está en posición de generar, y por otra parte no estoy segura de que los tribunales estén en posición de revisar con detalle y sin sesgo, considerando que falta información.
Al menos en Chile, el Estado no genera información, no produce información. Hoy día, por ejemplo, tenemos un proyecto que es Alto Maipo, que es una mega hidroeléctrica que no es necesaria para la matriz energética de Chile, que lleva 10 años de construcción porque al evaluarla la evaluaron mal, entonces no saben lo que está sucediendo a medida que van rompiendo la roca, porque son unas máquinas tuneleras que perforan la roca para poder entubar el río, para poder meterlos a la hidroeléctrica y después devolver el agua muerta un poco más abajo. Esa decisión se tomó 100% con la información que entregó el titular del proyecto. Y hoy día la discusión existe arrastrada porque la decisión inicial se tomó exclusivamente con la información que entregó el titular del proyecto. Y eso ocurre en todo ámbito. Entonces, hay dificultades de acceso que están disminuidas, es verdad, están matizadas, o sea, sin ir más lejos, en Chile yo les decía que hay 3 tribunales, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur, porque está en el norte no está tan al norte y el que está en el sur no está tan al sur, entonces las zonas extremas también quedan alejadas del acceso a la justicia, y es algo que pasa desapercibido, se asume que porque se pueden presentar demandas online, por ejemplo, se abre el acceso a la justicia, y no todo el mundo tiene un computador para presentar una demanda online. De partida no todo el mundo tiene acceso a asistencia letrada, y eso es gravísimo, eso es un problema previo que tenemos. Y sin duda alguna que quienes nos hacemos cargo de acercar un poco la justicia a las comunidades que están sufriendo las consecuencias más nefastas del extractivismo, nos cansamos mucho, tenemos muchísimo trabajo, y es un trabajo que no es reconocido por el Estado. Muchas veces, lamentablemente, el Estado es nuestra contraparte. Este mismo caso de injusticia ambiental que les cuento de las comunas de Puchuncaví y Quintero, que tiene 60 años de historia, sí fue conocido, ha sido muchas veces conocido por la Judicatura Constitucional. El año 2018 hubo episodios de envenenamientos masivos por gases tóxicos hasta la fecha desconocidos. Eso sí fue objeto de una acción de protección de garantías constitucionales que sí fue acogida a tramitación y fue resuelta por la Corte Suprema condenando al Estado ejecutivo, al Poder Ejecutivo, a una serie de medidas que a la fecha no se han cumplido. Entonces, yo creo que todas estas brechas de acceso y de inequidad tienen que ser analizadas al inicio del juicio, durante el juicio, después del juicio y en el contexto del juicio también, porque como acabamos de ver, como en el caso de Quintero Puchuncaví, la sentencia favorable, la sentencia más importante que tenemos en Chile en materia ambiental hoy día es esa, es la única sentencia que se hace cargo de un problema de derechos humanos de manera estructural. Pero estamos en etapa de cumplimiento y no hay cumplimiento. No hay cumplimiento. Lo que hay son cartas o informes de las autoridades que dicen, mire, yo hice esto. Para esta medida yo hice esto, pero la gente continúa respirando veneno, continúa tomando agua envenenada, y esa es una situación así de estructural que yo creo que requiere elementos estructurales para resolverse. La sentencia de la Corte Suprema en sede constitucional es un muy buen ejemplo de eso, pero nos falta muchísimo para llevar la justicia a los territorios, y eso yo creo que es un problema del que desde las esferas de la academia y desde las esferas de la toma de decisiones, desde las esferas institucionales, hay que mirar con detención, porque eso es lo que estamos intentando resolver. Ok, gracias Alejandra. Muchos elementos en común con Colombia y con Hidroituango. Gloria, no sé si querías añadir algo antes de entrar a la última ronda. Yo quería añadir simplemente lo siguiente. Esa discusión la dimos con el profesor, con el magistrado Ciro Angarita, con la doctora Beatriz Londoño y con Fundepúblico cuando se iba a reglamentar las acciones populares. O sea, duramos 5 años detrás de toda esa discusión. Y pensamos que de pronto se podía aportar con el tema del fondo para las acciones populares, que desafortunadamente no ha funcionado como debería ser. Un poco para tratar, pues, inclusive de mirar cómo podrían aportarse esas pruebas pagándolas a través del fondo, ¿sí? Pero miren que ahí es donde eso podría matizarse si tenemos jueces con unos equipos interdisciplinarios
que puedan matizar un poco esa situación. Está muy bien que se llega con grandes cantidades de expedientes, de información muy técnica y todo eso, pero si el magistrado o el juez tiene a su lado un equipo que pueda aportarle muchos más elementos, un equipo que lo rodee, eso podría matizar un poco esta situación. No obstante, sí, definitivamente hay que establecer mecanismos para que la parte probatoria sea muy bien sustentada, que todas las partes tengan equidad en presentar las pruebas y momento para presentar las pruebas, y que los jueces tengan en cuenta no solamente lo que llegan desde ese actor poderoso que tiene todos los recursos, sino que busque los elementos, que sea creativo para buscar los elementos que le permitan también mirar la visión del otro, de la contraparte. Muchas gracias, Gloria. Vamos a entrar en la última ronda con una pregunta que va a tener un par de matices, en particular respecto al acuerdo de Escazú y su relación con los tribunales ambientales, sobre todo en la medida en que el acuerdo de Escazú, pues aparte de ser un tratado de derechos humanos, es también un instrumento jurídico de carácter vinculante, como por ejemplo no lo son las opiniones consultivas de la CIDH. Y una de las preguntas tiene que ver con cuál será ese impacto de cuál creen que será el impacto de la ratificación del acuerdo de Escazú en la justicia ambiental y en particular en los tribunales ambientales. Y con un pequeño matiz para Diana Murcia, que esta es una pregunta que le mandaron específicamente, ya que manifiesta estar en desacuerdo con Escazú. Y nos dicen, si el acuerdo de Escazú es desafortunado, ¿qué opinas de la oportunidad que tiene el acuerdo de ser un foro de discusión sobre la relación derechos humanos-ambiente, que no puede cumplirse para la región solamente en la Corte Interamericana y la Comisión? Y dicen en la pregunta, la prueba de su trabajo tardío en el tema. Entonces, si quieren, vamos, Alejandra, Gloria, Diana, ¿les parece bien? Bueno, sobre Escazú, yo no puedo dejar de mencionar el vergonzoso comportamiento que ha tenido el gobierno de Chile al respecto. Chile fue uno de los principales actores que empujaron la creación, la discusión y que existiera el acuerdo de Escazú, y poquititos días el gobierno se había comprometido a firmarlo y finalmente pocos días antes decidió no hacerlo. Bajo pretexto de poner en riesgo la soberanía del país. Y yo creo que podemos discutir si Escazú está bien o está mal, pero ese argumento no es un argumento, o sea, los tratados internacionales sobre derechos humanos no tienen absolutamente nada que ver y no ponen en juego la soberanía de los estados bajo ningún punto de vista. Sí, es cierto que al incorporar un tratado internacional, en el caso de Chile, conforme a la Constitución actualmente vigente, los tratados internacionales ratificados por Chile de derechos humanos deben ser considerados en la toma de decisiones, o sea, son parte del ordenamiento jurídico. La protección de los derechos humanos, entonces, alcanza un rango constitucional. Hay una discusión un poco antigua ya sobre si los tratados internacionales son supraconstitucionales, constitucionales, infraconstitucionales, pero independientemente de eso, es cierto que se adquiere como herramienta, aquí yo estoy de acuerdo con Felipe, se adquiere como herramienta la posibilidad argumentativa de incorporar defensas ante los tribunales. Ahora, ¿qué vínculo tiene esto con el cumplimiento o con el rol de los tribunales ambientales? Yo creo que funciona como una herramienta. Si bien es cierto, Escazú lo que busca es regular o garantizar los derechos de acceso a la justicia ambiental, no todos ellos están correctamente reconocidos o ejecutados en Chile. Hay información, sí, hay una ley de acceso a la información pública. Efectos sí tienen muchísimos efectos. Por ejemplo, en tema de salmones, en Chile hay un desarrollo de salmonicultura gigantesco que explota los mares australes,
Los salmones no son de ese ecosistema, son especies invasoras, son carnívoros, depredan el territorio, depredan los ecosistemas, y cuando se le pregunta a las salmoneras, a través de la ley de transparencia, cuáles son los antibióticos que usan, por ejemplo, para que la ciudadanía pueda saber qué es lo que está comiendo cuando come salmón, se arguye que esa información es información delicada que puede poner en juego los derechos económicos o comerciales de las empresas. Entonces se tiene que llegar a la Corte Suprema en un proceso de, no sé, 4 años para poder acceder a la información. Entonces, funciona como herramienta y también funciona a nivel simbólico, porque es un tratado, y esto yo creo que hay que señalarlo, es un tratado de derechos humanos que reconoce el derecho a la defensa. Busca la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos, y eso no existe en Chile, existe en muy pocas partes del mundo, en Latinoamérica no existe, y Latinoamérica, no es casualidad, pero voy a decir que da la casualidad que es la región más peligrosa para desarrollar activismo, para proteger la naturaleza, para proteger los derechos humanos. Entonces, yo creo que juega un rol incorporando la justicia ambiental como elemento decisorio, así como en algún momento la Declaración de Río nos trajo el principio precautorio. Ok, muy bien. Gloria y Diana me dicen que tenemos que ser muy puntuales con las respuestas por temas de tiempo, entonces les agradezco. Gracias, Alex. Perfecto. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que son positivas. No solamente el hecho de que ya tenemos una legislación y que tienen muchas leyes sobre participación ciudadana y que tenemos la Constitución. Yo creo que Escazú nos da nuevos elementos que nos permiten, en primer lugar, contar con una seguridad jurídica para todos los sectores. O sea, no solamente para los litigantes en materia ambiental. Esa seguridad nos permite garantizar una democracia. La verdadera democracia participativa puede darse, y este instrumento nos servía como un elemento de progresividad de los derechos. Y por supuesto, como le decía Alejandra, creo que es fundamental ese nuevo elemento que nos trae de la protección de los defensores. Por eso yo creo que el Tribunal Ambiental puede encontrar en Escazú elementos que le permitan tomar decisiones desde un conocimiento, decisiones más ágiles, que no demoren tantos años, 10 años, 15 años, como el tema del río Bogotá, por decir algo, especializada, que permita, a través del conocimiento que tienen los jueces con todo su equipo, tratar de matizar un poco la desigualdad o la brecha en el tema de los conocimientos y, por supuesto, lograr aquello que nosotros queremos, la protección ambiental, la equidad, la armonía, y que las nuevas generaciones puedan disfrutar de un ambiente sano. Gracias, Gloria. Diana. Bueno, intentando ser lo más puntual posible. En primer lugar, yo siento que ya en este momento de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, me parece que es inadecuado hablar de instrumentos vinculantes y no vinculantes, así como es inadecuado ya hablar de derechos de primera, segunda o tercera generación. Finalmente, la recepción nacional que tenga una cláusula internacional que incluso pueda estar en uno de estos instrumentos del soft law, ya echa al piso, digamos, la discusión sobre vincularidad o no. Por ejemplo, en Colombia, en teoría, no es vinculante la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas porque el Ejecutivo no lo quiso ratificar. No obstante, la Corte sí lo ha incorporado como un criterio auxiliar de justicia, y lo mismo está pasando con derechos de los campesinos, etc. Y aquí una claridad: las opiniones consultivas de Corte Interamericana sí tienen un carácter vinculante en razón de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si el objetivo es buscar seguridad jurídica, yo creo que no sería como el elemento de discusión central, sino si nosotros ya tenemos estándares, yo creo que ya tenemos esos estándares ahí, y son estándares súper fuertes. La evidencia, ya hay medidas cautelares de la Comisión Interamericana en materia de impacto a derecho a la vida con base en situaciones de contaminación, en relación a un caso de
un río en Guatemala, otro río en México, y ya tenemos la sentencia argentina y ya tenemos del Comité de Derechos Humanos una sentencia en relación con Paraguay, es decir que digamos que el nexo ya, la interrelación entre medio ambiente y derechos humanos ya está más que probado. En segundo lugar, una nueva ley no garantiza nada. Yo creo que hay un informe muy interesante de Naciones Unidas, es el informe Estado de Derecho Ambiental, primer informe global, y ahí se dice, aunque el volumen de leyes ambientales se ha multiplicado por 38 veces desde 1972, hay una incapacidad global de cumplir con esas disposiciones. No necesitamos un nuevo tratado. Pero lo que pasa con Escazú es que Escazú ya entró en el mundo de la mitología. ¿Por qué razón? Porque hay razones a favor y razones equivocadas en contra. Las razones en contra, Perú está diciendo, nosotros no vamos a ceder ni nuestra soberanía en la Amazonía. Y este es un instrumento que acaba con nuestra soberanía. Nos acaba de decir Alejandra que en Chile dijeron lo mismo. En Paraguay, el arzobispo de Asunción dijo hace un año largo, y lo cito, esta es una amenaza proveniente de Naciones Unidas que apunta a imponernos la aceptación del aborto, la ideología de género y la eutanasia. Entonces vinculó Escazú con el aborto. Entonces, y ya en un escrito que tienen aquí los ganaderos de Colombia, donde dice que se titula El veneno de Escazú, entonces dicen que Escazú va a acabar con la propiedad privada. Y resulta que yo lamentablemente estoy en la arena que dice no a Escazú, que le veo graves problemas, pero no por ninguno de esos horrorosos argumentos, sino sencillamente porque yo creo que para hablar de Escazú hay que leer a Escazú. ¿Y qué es lo que dice Escazú? Por ejemplo, en términos de acceso a la información. Establece excepciones para el acceso a la información ambiental. Ellas son, por ejemplo, cuando de hacer pública la información se pueda poner en riesgo la vida o seguridad de alguna persona. Este es un argumento que yo he visto en Ecuador, en varios países en los cuales se dice, usted no puede tener acceso a la información aquí, por ejemplo, sobre cultivos modificados genéticamente. Si nosotros decimos dónde están ubicados cultivos modificados genéticamente, van a ir y van a quemar los cultivos y van a acabar con los que los siembran. Y no te dan la información entonces. Ese es un caso, por ejemplo, que también se verificó en Chile con el tema de los apicultores en relación al tema de siembra de OGMs. Entonces, aquí ya por esta vía, el 50% de la información en materia ambiental negada. Y si uno sigue leyendo, porque sé que no tenemos tiempo, pero si tú sigues leyendo las excepciones, Escazú termina siendo nugatorio el acceso a la información en materia ambiental. Por lo tanto, Escazú es un instrumento regresivo de derechos. Muchas gracias, Diana. Para terminar, quisiera decir que, bueno, estuvo muy interesante escuchar, y es lo bueno de la academia, escuchar diferentes posiciones para ver el cuadro completo. Yo creo que sí es necesario recibir todos estos diferentes aportes, tanto en el marco nacional como internacional, para así integrarlos y tal vez poder avanzar en la construcción de una justicia integral ambiental, que creo que es hacia donde vamos, al margen de donde provengan los desarrollos. Con esto quiero darle el paso a Carlos Piñeda, que nos va a hacer una pequeña cuña sobre la Clínica de Derecho Ambiental, y posteriormente a nuestro decano, el doctor Carlos, para que dé cierre a este evento. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Simplemente quería agradecerle a nuestros panelistas, Alejandra, Diana, doctora Gloria Amparo y al doctor Amaya, que desafortunadamente se tuvo que retirar, y digamos reiterarles el llamado que desde la Universidad del Bosque, el programa de Derecho y la Clínica Interdisciplinaria y Legal del Medio Ambiente y Clima, estamos fomentando estos espacios para el debate y para que desde la diferencia podamos fomentar unas discusiones que nos lleven a buscar soluciones a estos problemas tan críticos que tenemos hoy en día. Entonces simplemente quería dejarles ese mensaje y proponerles la oportunidad de que sigamos trabajando en conjunto y que Clima sea un espacio articulador de estos escenarios, e invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales en @climaunbosque, donde podamos también tener espacios para el intercambio. Más allá de eso, simplemente quería agradecerles y darle la palabra a nuestro decano. Doctor Escobar, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los expositores, al profesor Felipe. Tremendo tema. Y creo que ahora sí nos damos cuenta, y los que están acá pendientes, llegamos a más de 100 personas participantes, notan por qué la academia sí le toca estar hablando. Porque cuando uno mira los medios de comunicación y se basa solo en el scrolling de mirar por ahí noticias, pues puede terminar rápidamente en un oscurantismo del que no va a salir fácilmente. Porque una de las características del oscurantismo es que se arraiga como una fe y como una creencia.
Todo tipo de oscurantismo tiene esa característica, tiene una virulencia peor que la del COVID. Entonces, la única forma de que salgamos de esa virulencia es poder generar espacios de debates de ideas, serios, transparentes e informados. Acá no hubo un comité de aplausos a un proyecto, acá hubo reflexiones razonadas y reflexiones inteligentes, reflexiones en suma académicas. Ha sido el papel histórico de la academia y creo que en un momento como este, donde hay tantas tendencias de posverdad, aún más que nunca, y donde el problema de lo jurídico está tan emparentado con situaciones de carácter político, mítico-religioso, estructural, social, etcétera, más que nunca. Entonces, seguro que si nos tomamos en serio a la academia como un actor institucional de definición de la realidad, porque hacia allá es que estamos yendo, hacia que tal vez uno de los pocos actores que quedan que puedan hacer comprender la realidad por fuera de los espacios míticos sea la academia. Eso no es apocalíptico, yo creo que al contrario, eso es una prueba de que valemos la pena, de que tiene sentido lo que estamos haciendo y ojalá podamos seguir teniendo espacios como este para que la toma de decisiones pase por unos raseros de razonabilidad suficientes, que en nuestro mundo lamentablemente a veces son escasos. De verdad, muchísimas gracias, muy amables, y bueno, entonces estaremos muy atentos a continuar trabajando este tema, porque hasta ahora arranca en Colombia, ¿no? Y va a ser una discusión que tal vez el año entrante vamos a tenerla como en titular, y en medio de ese titular va a haber gente que diga cosas mítico-religiosas, y estamos acá para tratar de espantar las moscas, como dirían por allá en las universidades europeas del Renacimiento. Nuestra labor es espantar las moscas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias por la invitación, muchas gracias. Estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estén bien. Gracias, saludos, chao. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias a todos, qué gusto. Gracias. Chao. Muchas gracias, Diana.